ley será que dejar de proyectar y más bien en el momento en que inicies proyectos, ¿vale? Era para probar y listo. Y ya vamos a ir. Momento para dar inicio a la transmisión del Facebook Live en conmemoración de la Semana de Acción contra el Mosquito. Agradecemos a toda la comunidad que se encuentra conectada en este momento. Estamos esperando unos minuticos para ver si se conectan más personas y ya vamos a dar inicio. Bueno, ya tenemos el ingreso de 6 personas. Vamos a dar inicio a esta charla que va a ser realizada por parte de la Secretaría de Salud como marco de la estrategia de la Semana de Acción contra el Mosquito, que ya les dije, es una estrategia que se hace cada año con el fin de fortalecer
la prevención contra las enfermedades transmitidas por vectores. Agradecemos a la comunidad que se encuentra en este momento conectada y vamos a dar inicio a nuestra directora de Salud Pública, la doctora Olga Lucía. Bienvenida, doctora. Doctora Gaby, buenas tardes, mil gracias. Buenas tardes a todos. Me complace mucho saludarlos, agradecerles su compañía para esta ocasión en esta charla tan importante con ocasión de la Semana de Acción contra el Mosquito. Esto es un esfuerzo liderado por la Organización Mundial de la Salud para recalcar esa importancia de prevenir la propagación de enfermedades diseminadas por estos mosquitos como son el dengue, la fiebre amarilla, Zika, chikungunya. Estas acciones son importantes porque es una articulación entre las autoridades y entre la comunidad para hacer ese refuerzo, recordar la importancia de eliminar los criaderos de estos mosquitos. Esto lo venimos haciendo constantemente con el equipo de salud pública, porque en la medida que las personas estén conscientes de que nosotros mismos somos los que criamos esos mosquitos, y si nos ponemos a hacer todas las estrategias para evitar donde ellos se reproducen, pues sería muy importante. De esa manera bajaríamos muchísimo a nivel nacional en los sitios donde más se presentan esas enfermedades. Aquí en Fusagasugá afortunadamente tenemos ya estamos muy bajo en dengue, no hemos tenido presencia de fiebre amarilla, pero y la comunidad, eso es respuesta a la comunidad de la atención que nos presta y la responsabilidad con ellos mismos y con sus vecinos de evitar estas enfermedades. En esta semana se han intensificado precisamente esas limpiezas que se hacen a través del equipo, la educación que nunca hemos dejado de realizarla, y para esa concientización precisamente. De manera que esa es una acción muy importante, la articulación que venimos haciendo durante todas las jornadas que realizamos para que se baje lo más posible la presencia de estas enfermedades. De manera que sin más preámbulo, agradezco nuevamente la compañía a quienes están con nosotros, agradezco a la doctora Lady por estar con nosotros y escuchémosla entonces. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Olga Lucía, por esta introducción. Como nos dijo la directora, hoy nos está acompañando la trabajadora social Lady Catherine Carvajal Guerrero. Ella es referente del programa de enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Es una experta en el manejo de la prevención, el acompañamiento comunitario y la educación en salud, especialmente en enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, el Zika, el chikungunya, la fiebre amarilla. Vamos a realizar esta socialización con el fin de mejorar las capacidades de la comunidad para enfrentar y saber cómo deben prevenir la aparición de todo este tipo de enfermedades. Entonces, sin más preámbulo, te damos inicio. Buenas tardes, Lady. Hola, buenas tardes, Gabriela. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que se hagan estos espacios. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio. La idea de hoy es compartir un poco con ustedes qué son las enfermedades transmitidas por vectores, cuáles son los vectores que transmiten, cuáles son los síntomas, los signos de alarma y qué acciones podemos implementar desde lo individual y lo comunitario. Voy a compartir la pantalla, una presentación. Bueno. Bueno, cuando nosotros hablamos de enfermedades transmitidas por vectores, es importante también conocer antes, brevemente, un contexto general de Colombia y de Cundinamarca. En Colombia y Cundinamarca, las enfermedades transmitidas por vectores son un problema prioritario en salud pública.
Las características climáticas, geográficas y sociales de Colombia favorecen a que se dé permanentemente la presencia de vectores. Entonces, es por esto que son consideradas de carácter endemo-epidémico, porque permanecen constantemente en algunas áreas o regiones. Estas enfermedades conllevan una carga social y económica bastante grande en las personas que contraen la enfermedad y que están ubicadas tanto en áreas urbanas, rurales y rurales dispersas. Las enfermedades transmitidas por vectores es importante que las entendamos desde un todo. Es importante que no dejemos la responsabilidad directamente a las instituciones en salud, sino que seamos corresponsables como ciudadanos y como comunidad en aportar en esa prevención para no tener esa carga social y económica que les mencionaba antes. Entonces, vamos a hablar un poco de qué son. Las ETV, o enfermedades transmitidas por vectores, son enfermedades que no se transmiten de persona a persona, sino que requieren de un vector, como un mosquito, garrapatas, pulgas, moscas, un organismo que transporte la enfermedad. Cuando el vector o el mosquito transporta la enfermedad, él lo lleva a otra persona. Esta es la única forma de que estas enfermedades se den. No son directamente, como lo mencionaba anteriormente, de persona a persona, sino que requieren exactamente del vector. Entre las más conocidas tenemos malaria, dengue, chikungunya, fiebre amarilla, leishmaniasis y chagas. Estas enfermedades estos vectores transportan tanto bacterias, virus y parásitos. Y es así como existen. Actualmente en Colombia y en el departamento, el vector más relevante es el mosquito Aedes aegypti, que es este que ustedes ven acá en la presentación, que tiene y que se caracteriza por sus líneas blancas. Este vector de Aedes aegypti transmite enfermedades como el dengue, el chikungunya, zika y fiebre amarilla, que son catalogadas como arbovirosis porque se transmiten por un virus. El mosquito depende de varios factores. Tiene factores como la temperatura, la humedad, la disponibilidad de agua limpia, lo que lo ayuda a reproducirse. Es por eso que el entorno doméstico es su favorito. Entremos entonces un poco más a fondo entre las que nos traen ahorita a esta transmisión, que es el dengue. El dengue es una de las enfermedades con mayor carga epidemiológica en Colombia y en Cundinamarca. Como lo mencionaba la doctora Fusagasugá, tuvo un pico muy alto desde el año pasado, donde los casos por dengue eran demasiados. Por eso es importante que conozcamos cómo se da y qué estábamos haciendo y qué hicimos para evitar que estos casos a la fecha de hoy bajaran. Entonces, el dengue es una enfermedad viral y aguda. Es transmitida por dos tipos de mosquitos, pero del mismo género. Tenemos el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Estos mosquitos circulan con 4 serotipos del virus. Entonces, el dengue presenta 4 serotipos: dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Actualmente en el municipio de Fusagasugá se presentan los 4 serotipos con mayor predominancia del serotipo 2. ¿Esto qué significa? Significa que una persona puede enfermarse más de una vez a lo largo de su vida. Cada infección genera una inmunidad solo contra ese serotipo. Pero una reinfección lo que puede hacer es aumentar el riesgo de formas más severas y de llevar a la muerte a la persona que lo contrae. Este vector adquiere el virus cuando pica a una persona que ya está infectada, como lo podemos ver en la imagen. Entonces, un mosquito sano pica a una persona ya infectada y él contrae la enfermedad en sus glándulas salivales. Él, al seguir su ciclo de vida, va a picar a una persona sana y le va a transmitir la enfermedad a esa persona sana, y esa persona sana se va a contagiar del dengue. Es la única forma de transmisión. No quiere decir que se transmita por contacto cercano, ni por compartir de pronto algún tipo de saliva con otra persona que esté contagiada. Cuando el zancudo está infectado y pica a una persona y la infecta, la persona tarda entre 3 a 14 días para desarrollar la enfermedad. Esto se termina convirtiendo en 7 días en promedio. Por eso es que van avanzando los síntomas y conforme van avanzando, la persona ya empieza a identificar que ha sido contagiada. Ahora bien, vamos a conocer un poco al Aedes aegypti, que es el
causante de estas 4 arbovirosis que les mencionaba, que era el dengue, el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Es muy importante que tengamos muy claro esto porque este solo mosquito genera estas enfermedades. Como les comentaba al principio, el Aedes se caracteriza por tener unos anillos blancos alrededor de su cuerpo, como lo pueden apreciar en la imagen. Es de color negro generalmente, digamos que el Aedes albopictus, a diferencia del Aedes aegypti, cambia un poco de color, pero el Aedes aegypti es de color negro. Presenta sus líneas blancas en las patas y en el cuerpo. ¿Cuál es su hábitat y dónde le gusta vivir? Él prefiere todo lo que son recipientes con agua en su interior, agua limpia, estancada. ¿En dónde encontramos estos objetos? En objetos cotidianos como baldes, tanques sin tapa, floreros, en materas, bebederos, recipientes abandonados. Es ahí donde a él le gusta habitar. Una vez la hembra, que es la encargada de transmitir la enfermedad, que vale aclararlo y es importante conocerlo, porque el macho lo único que hace es alimentarse de polen. La hembra, al desarrollar y alimentarse de sangre, ella puede desarrollar sus huevos. Ella, al desarrollar sus huevos, va a buscar un lugar húmedo, unas paredes oscuras donde colocarlos y ellos pueden durar hasta 1 año sin agua. Este ciclo lo vamos a ver en la diapositiva siguiente para que lo entendamos un poquito mejor. Entonces, la hembra es la encargada de la transmisión, se alimenta de la sangre y adquiere el virus. Este proceso de que ella adquiera el virus en su célula salival tarda entre 8 a 12 días. Una vez el vector adquiere el virus, permanece infectado por el resto de su vida. Otra cosa a saber. El mosquito Aedes aegypti se presenta en zonas urbanas con altitudes inferiores a 2.200 sobre el nivel del mar y con una temperatura media entre 20 a 25 grados, donde se encuentran climas tropicales y donde las variaciones en las lluvias, en las precipitaciones y la temperatura influyen en su proliferación. Es por eso que estos cambios climáticos que vemos hoy en día han ayudado a que el vector incluso amplíe sus zonas donde habitaba anteriormente y se expanda a otras áreas. Ciclo de desarrollo del zancudo. Bueno, el mosquito pasa por 4 etapas. Tenemos huevo, larva, pupa y adulto. Todo este proceso ocurre en agua estancada y donde pueda encontrarse las condiciones ambientales. Ay, disculpen, se pasó. Entonces, una vez la hembra se alimenta de sangre, va a buscar dónde depositar sus huevos. Una hembra puede depositar entre 100 120 huevos en una sola oposición. Por lo general, busca recipientes con paredes internas con agua limpia. Encontramos mayormente estos recipientes en las albercas o lavaderos de las viviendas. Cuando la hembra pone el huevo puede durar hasta 1 año en estado seco. Es decir, colocó el huevo, el tanque quedó desocupado por razones de la vida y pasó un tiempo. La persona volvió a llenar el tanque, no realizó el lavado adecuado y el huevo, al tener contacto con el agua, él siguió su ciclo de desarrollo. Entonces, él apenas tiene el contacto con el agua, empieza a eclosionar en larvas, que es esta fase, que se le denomina gusanitos o saltones. De huevo a larva pueden pasar entre 2 a 3 días, dependiendo de las condiciones, o hasta 1 año en el que el huevo estuvo seco y volvió a tener contacto con agua. Luego de la larva, que encontramos solamente en el agua, se convierte esta en pupa o cabezón. ¿Cuál es la diferencia? Acá se puede ver notablemente en el ciclo que ya no es solo un gusanito, sino que ya se le ve evidencia una cabeza más grande a esta fase. Y de 2 a 3 días ya él se convierte y sale del agua el zancudo adulto. Este ciclo tarda en promedio entre 7 a 10 días. Y un zancudo puede llegar a vivir entre 4 o 5 semanas. Ahora bien, vámonos con síntomas y signos de alarma. Los síntomas y los signos de alarma del dengue, el chikungunya y el zika son similares a los de una gripa. Y es ahí nuestra problemática continua. Porque como colombianos tenemos de pronto la costumbre de que cuando tenemos algún malestar nos dirigimos a las droguerías
a buscar algún tipo de antibiótico que nos mejore. ¿Qué pasa con los antibióticos y con la automedicación? La automedicación puede empeorar los síntomas y agravar la enfermedad. Por eso es importante que como ciudadanos reconozcamos cuáles son los síntomas y cuáles son los signos de alarma por los cuales debemos correr urgentemente a un servicio de salud. Como síntomas tenemos dolor de cabeza, un dolor retroocular, que es un dolor detrás de los ojos muy notorio y muy característico del dengue, fiebre alta, que no disminuye, un sarpullido o brote que se presenta tanto en brazos como en el abdomen y un dolor fuerte en articulaciones y huesos. Estos son síntomas como los de una gripa, ¿cierto? Signos de alarma. Cuando la enfermedad avanza, cuando la persona ya tiene otras comorbilidades o cuando son niños y adultos mayores, que son los mayormente afectados, los signos de alarma nos hacen tener de pronto un aumento de una probabilidad en la mortalidad. ¿Cuáles tenemos? Tenemos mareo y somnolencia, hemorragias por nariz y por boca, que pueden ser el sangrado en las encías, hipotermia, vómitos persistentes, dolor abdominal, disminución en la orina, cambio en el color de las heces y diarrea. Estos signos de alarma que están acá resaltados en rojo, en especial, nos quieren decir que tenemos que acudir inmediatamente a urgencias. El dengue puede generar una deshidratación y una baja de plaquetas que nos puede afectar demasiado y más si tenemos comorbilidades de base. Ahora bien, vamos a continuar. Ya hablamos un poco sobre lo que es dengue. Hay otra enfermedad que tuvo su pico y que inició desde el año pasado acá en Cundinamarca, que es la fiebre amarilla, que muchos la hemos escuchado por noticieros, que nos han insistido con una de las medidas de prevención más efectivas para esta enfermedad y que de pronto hemos escuchado una que otra cosa. ¿Qué es la fiebre amarilla? La fiebre amarilla es una enfermedad viral y tiene dos escenarios, un ciclo urbano y un ciclo selvático. En el ciclo urbano aparece nuestro vector Aedes aegypti. Él es el principal vector transmisor de la fiebre amarilla en zonas urbanas con un ciclo de mosquito hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la enfermedad llegue a su ciclo urbano, que actualmente no se presenta en Cundinamarca, solo tenemos el ciclo selvático, cuando la enfermedad llegue a una zona urbana y encuentre al vector Aedes aegypti presente en esta zona, el vector fácilmente puede iniciar la transmisión. ¿Qué pasa con esto? Las zonas urbanas por lo general tienen viviendas mucho más cercanas a un ciclo selvático, donde las viviendas son muy dispersas, discúlpenme, y muy alejadas. Entonces, en el ciclo selvático tenemos dos vectores diferentes. Es el Haemococcus y el Sabetes. ¿Cómo es cómo es la transmisión del ciclo selvático? Entonces tenemos el vector Haemococcus o el Sabetes en zonas selváticas boscosas donde se encuentran primates. Los primates pueden ser reservorios de la enfermedad, pueden tener el virus en su cuerpo. Los mosquitos al picar a estos primates se contagian y continúan su ciclo. Si una persona ingresa a estas zonas selváticas a realizar X o Y labores por su trabajo, porque se va a trasladar ahí, y vuelve a su zona urbana y es ahí picado, esta persona va a volver con la enfermedad y va a empezar el ciclo urbano, como lo podemos ver acá en la imagen. Entonces, inicia la enfermedad en el ciclo selvático y si una persona ingresa, contrae la enfermedad y acá inicia a actuar el Aedes aegypti. Es así como la enfermedad se transmite, la fiebre amarilla. Síntomas de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla se caracteriza por tres fases. La inicial, la fase de remisión y la fase de intoxicación. En la fase inicial tenemos una infección en promedio de 3 días con fiebre alta, fiebre súbita, inicia con una fiebre súbita muy alta, escalofríos, vómito, dolor de cabeza, inapetencia y malestar general. Igual vuelve y se repite. Entonces tenemos síntomas comunes a los de una gripa. Pasados los días, 2 o 3 días, el paciente puede presentar una mejoría transitoria. Algunos puede que desarrollen solo la fase inicial, pero otros pueden llegar a la fase de intoxicación. Los datos nos dicen que un porcentaje del 15% de los infectados desarrollan síntomas específicos y graves. ¿Cuál es esa fase de intoxicación? Cuando ya continuamos con la fiebre alta que no disminuye con nada,
un dolor de cabeza extremadamente grande, ictericia, que es pues la característica de la fiebre amarilla, donde presentamos coloración amarilla tanto en piel y en ojos, por eso es que se denomina fiebre amarilla, y ya un daño que nos genera una disfunción renal y hemorragias. Estas, digamos que en diferencia del dengue, su síntoma característico sería la ictericia, sin embargo no todos la desarrollan. ¿Cuáles son las medidas de prevención frente a la fiebre amarilla? Muchos las hemos escuchado por noticias, los municipios han hecho una labor importante frente a la difusión de estas jornadas de vacunación. El Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2025, presente año, el 3 de abril, desarrolló una circular 012 en la cual se catalogaban y se daban las instrucciones para la prevención de la fiebre amarilla, con 3 puntos claves. Entonces, la vacuna solo requiere una única dosis, no necesita ningún refuerzo y protege para toda la vida. En Colombia la vacuna está indicada en municipios en alto riesgo desde los 9 meses en adelante, incluyendo personas mayores de 59 años, siempre y cuando no sean de pronto pacientes con cáncer, pacientes con algunas otras comorbilidades que tengan sus defensas muy bajas y que no les permita desarrollar los anticuerpos y que la vacuna les pueda traer otra sintomatología diferente. Los municipios en bajo riesgo mantienen un programa permanente de vacunación desde los 9 meses de edad hasta los 19 años. Es por eso que en los municipios que no son de alto riesgo se recomienda que se vacune únicamente a los viajeros que se van a desplazar a municipios de alto riesgo. Ahorita en Cundinamarca, entre los municipios con alto riesgo se encuentran Arbeláez, Pandi, Venecia, Cabrera, que son todos los que tienen un corredor epidemiológico que conecta con el Tolima, donde se empezaron a desarrollar los casos de fiebre amarilla desde el año pasado. La vacuna protege a partir del 10º día de su aplicación y tiene una inmunidad del 99% después de 30 días. Por esto es importante que las personas que van a viajar ahorita para esta temporada decembrina, para esta temporada donde nos gusta programar nuestras vacaciones, investiguemos a dónde vamos a viajar. Miremos cómo son las condiciones climáticas, miremos si se presentan casos de alguna enfermedad transmitida por vectores, si es necesaria la vacuna, si es obligatoria la vacuna incluso para viajar a otro país. Y vacunarnos 10 días antes. ¿Qué pasa? Si nos vacunamos el día que viajamos, la vacuna no va a tener efecto en caso tal de que yo llegue al otro día y dada mi mala suerte, me picó el zancudo infectado y desarrollé la fiebre amarilla. Entonces la vacuna no va a tener ningún efecto. Por eso es importante 10 días antes. ¿Qué podemos hacer ante un caso sospechoso? Bueno, creo que lo he recalcado bastante y es no automedicarnos. Por favor, identifiquemos claramente cada uno de los síntomas. Sabemos los picos de gripas que hay, sabemos que a veces no tenemos la suficiente credibilidad de pronto en las instituciones, pero es importante que reportemos. Si nosotros vamos a un servicio de salud, se nos van a hacer las pruebas respectivas para identificar, porque puede ser tanto dengue, zika, chikungunya o fiebre amarilla. Y cada uno presenta una sintomatología similar, pero con algunas diferencias. Y puede presentar también algunas diferencias en su tratamiento. Entonces es importante reportar, no solo porque nos van a dar un tratamiento específico, sino porque desde la Secretaría de Salud local y departamental se inicia con un proceso de vigilancia epidemiológica. Entonces vamos a identificar qué factores pudieron influir en su contagio, cómo podemos prevenir que su entorno familiar no se contagie y estar muy pendientes a esas zonas de riesgo. Ahora bien, entonces tenemos una serie de acciones. El Ministerio nos comparte unos entornos saludables. Tenemos el entorno hogar, entorno comunitario, entorno institucional, educativo y el entorno laboral. Y hay acciones que desde esos diferentes entornos podemos implementar para disminuir la carga epidemiológica y para evitar que nos contagiemos de alguna de estas enfermedades. Desde la prevención individual tenemos primero ropa que minimice la exposición de picadura de mosquitos. Entonces pantalón, camisa manga larga, alguna chaquetica,
Sé que a veces por las condiciones climáticas y de temperatura es difícil y quisiéramos de pronto no tener tanta ropa, pero podemos implementar el uso de repelentes, donde no tengamos cubierta esta zona. Adicionalmente, el uso de toldillos es una de las mejores medidas de prevención para dormir. El mosquito de la Aedes aegypti le gusta picar por lo general en las horas de la mañana y en la tarde-noche. Entonces, cuando nosotros regresamos a nuestra vivienda, prendemos las luces, es importante cerrar ventanas, evitar de pronto que el mosquito se sienta atraído y en la noche utilizar el toldillo. Esto va a evitar que nos tengamos picaduras y la molestia del zancudo sonándonos toda la noche que no nos deja dormir. Y el esquema de vacunación, verificar que tengamos el esquema de vacunación. Cuando nosotros hacemos de pronto la sensibilización casa a casa o persona a persona, identificamos que muchos no conocen su estado de vacunación. Algunos dicen, sí, quizás hace unos años me la puse, me la coloqué, la fiebre amarilla. Si no conocemos, si no tenemos el carnet a la mano, el ministerio tiene una página que se llama Mi Vacuna. En Mi Vacuna van a colocar su número de cédula y la fecha de expedición. Y con esto vamos a identificar qué vacunas tenemos, tanto las del COVID que nos aplicaron en su momento, como la vigencia de la fiebre amarilla. ¿Listo? Acciones desde el hogar. Y acá sale una importantísima que nos ha permitido bajar los casos de contagio por dengue y generar un cambio conductual, que es lavar y cepillar tanques y albercas cada 8 días. Como les comenté, el Aedes prefiere aguas limpias estancadas. Por lo general, cuando nosotros hacemos las visitas casa a casa, encontramos larvas y pupas en los lavaderos de las viviendas, o en alguna llanta que tenemos al aire libre, o en el florero, o en la tacita del perro que no se la cambiamos constantemente, o del gato. Si nosotros lavamos cada 8 días los tanques y las albercas, vamos a cortar de raíz el ciclo biológico del vector y vamos a evitar que tengamos más zancudos. ¿Cómo se hace el correcto lavado? Bueno, acá les tengo una imagen muy ilustrativa. Lo primero que vamos a hacer es desocupar el tanque o la alberca. Seguido de esto vamos a hacer una mezcla de jabón, cloros y con un cepillo vamos a empezar a restregar fuertemente todas las paredes internas del lavadero de la alberca. Al restregar lo que estamos haciendo es que vamos a desprender todos los huevos que el zancudo haya podido dejar. Si los desprendemos, cuando echemos y cambiemos el agua, se van a ir. Pero si nosotros no desprendemos fuertemente estos huevos, al volver a cambiar el agua, van a seguir su ciclo de desarrollo. Entonces, es por eso que es importante realizar estos lavados cada 8 días. Sí, quizás por temas de racionamiento de agua, porque la alberca es muy grande y es muy difícil estarla lavando cada 8 días, no la podemos hacer. Podemos implementar otra estrategia, que es el uso de un anjeo o una malla, o una tabla, una tapa que nos tape la zona donde se deposita el agua en el lavadero. Esto nos va a permitir que el zancudo no ingrese. Entre otras las acciones tenemos cambiar de forma diaria cada 8 días el agua de los beberos de los animales, los floreros, donde también el zancudo le gusta habitar, tapar recipientes que contengan agua, baldes, canecas, disponer adecuadamente la basura acumulada en patios y no dejarla al aire libre. Digamos que una de las problemáticas que más encontramos en los municipios de Cundinamarca es el tema de las llantas. Por lo general se dejan muchas llantas al aire libre y con estos cambios de precipitaciones y de temperatura, el zancudo busca estas zonas. Entonces, cuando vamos recorriendo los municipios, encontramos llantas llenas de larvas que están al aire libre, que no son de nadie, que no tienen ningún dueño, pero que sí están ayudando a la proliferación del vector. Por eso es importante que si llegamos a ver alguna, reportemos con la Secretaría, de pronto con servicios públicos, para que se haga la recolección y evitemos un posible foco. Y entre otras acciones está el uso de angeos en ventanas. Por lo general en tierra caliente tratamos de mantener las ventanas abiertas o la puerta abierta, entonces si tenemos alguna ventana grande, podemos disponer de un angeo que encontramos fácilmente en las ferreterías, lo colocamos y evitamos que el zancudo ingrese a nuestra vivienda.
Eso frente al entorno hogar. Ahora desde la comunidad. Como les comentaba al principio, es importante generar una corresponsabilidad. No solo es la atención en salud, sino es cómo desde ciudadano estamos actuando para prevenir y para que no se generen más casos de estas enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, desde la comunidad, ¿qué podemos hacer? Podemos programar jornadas de recolección, limpieza y eliminación de criaderos en espacios comunes, ya sea en las escuelas, en el salón comunal de la junta, en algún parque comunal, en el cementerio, o reportar si hay algún lote abandonado o baldío en donde se esté generando como botadero de basura. Esas son las acciones primordiales que podemos como comunidad realizar. También es importante que promovamos el uso de medidas de prevención individual en el hogar. Puede que nosotros en nuestro entorno hogar individual seamos muy juiciosos, lavemos la alberca, utilicemos repelente, utilicemos el toldillo, pero cuando salimos y está el vecino que no está adoptando las medidas necesarias, nos vamos a ver afectados nosotros también. Entonces es importante que el vecino también conozca cuál es el zancudo, cuáles son los síntomas, cuál es la importancia de no dejar algún tanque de aguas lluvias o alguna chanta botada al aire libre. Y por último, identificar casos y facilitar el ingreso de los equipos técnicos. Desde las secretarías se implementan las visitas casa a casa, tanto JEVIS como los auxiliares de ETV y zoonosis ingresan a las viviendas a verificar que usted no tenga ninguna larva, si pueden hacer algún control químico perfecto, si no, pues le van a dar las indicaciones necesarias. Y es importante que se haga este ingreso. ¿Por qué? Porque nosotros en estas visitas identificamos factores de riesgo. Entonces, si nosotros identificamos, ya tenemos clara esa zona que tenemos que intervenir prioritariamente. Y por último, la información, la educación y la comunicación. Ya hablamos de lo que desde el entorno hogar individual y comunitario se puede hacer, pero también es importante hablar lo que desde las secretarías, alcaldías y gobernaciones se debe seguir implementando, que es la IS. La IS consiste en que las personas conozcan el riesgo de las enfermedades transmitidas por vectores y adopten conductas protectoras. Esta es una de las acciones de la IS, esto que estamos haciendo hoy. Sabemos que a veces el convocar a las personas para alguna reunión o un taller sobre estas enfermedades es difícil. No solo por alguna falta de interés, sino por los tiempos. Sabemos que ustedes trabajan, que tienen sus actividades familiares. Entonces, estas herramientas nos permiten dar a conocer la enfermedad. ¿Cómo la podemos dar a conocer? Por programas radiales, por folletos, por foros educativos, por publicaciones, infografías o alguna cartelera en algún sitio comunitario, donde tengamos bastante afluencia de personas. Es una herramienta que nos sirve demasiado y, por ejemplo, sé que desde la alcaldía local de Fusagasugá pues se ha implementado, incluso con la creación de este Facebook Live. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, duda, inquietud? Sí, tenemos una pregunta. Dice, ¿qué vigencia tiene la vacuna de la fiebre amarilla? La vacuna de la fiebre amarilla, como les comentaba, es de única dosis, entonces con una sola aplicación ya tenemos protección de por vida. No tenemos más preguntas. Para agradecerte tu participación, explicarnos tan claro todas las medidas de prevención que se deben tener en cuenta. Agradecemos a todas las personas que se hayan conectado y los invitamos a que repliquen la información con la comunidad para que podamos tener un municipio libre de mosquitos y libre de dengue. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que todo haya quedado muy claro. Cualquier cosa, ahí estoy. Gracias. Feliz tarde para todos. Hasta luego, feliz tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.